Consejo Técnico Consultivo. La COP es una reunión de estados que firmaron y ratificaron 2 tratados internacionales. Uno, la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, y 2, su tratado hijito, que es el Protocolo de Kioto, y que tratan pues de maneras de cooperar internacionalmente contra el cambio climático. Uno de manera general, que es la Convención Marco, y el protocolo pues ya de manera más específica, con mecanismos y con cifras de reducción de emisiones, ¿no? Contempla que las COPs, que las conferencias de las partes, cada vez que se reúnen haya observadores, y observadores son necesariamente sociedad civil, no gobiernos, organismos intergubernamentales. Básicamente la sociedad civil pueden ser ONGs ambientalistas, grupos de sector privado, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de sindicatos, grupos de indígenas, todos ellos de alguna manera con una agenda en torno al cambio climático. La COP16 es un ejercicio de políticas públicas a nivel internacional, del cual se pretende que los países adopten políticas a nivel nacional, ¿no? Y puedan incorporar políticas que permitan legislar de una manera más estricta a las partes que están involucradas en todo este proceso de cambio climático, en este caso, ¿no? Podemos dar buenas cuentas porque hay 7,000 observadores registrados adentro, entrando a las salas, viendo conferencias de prensa, entregando documentos a los negociadores, dialogando con los negociadores. México propuso en el SBI, que es uno de los órganos de las mesas de trabajo dentro de la conferencia, 2 propuestas por escrito, formales, para discutir. Una, que se eleven los niveles de participación de las organizaciones civiles al interior de las conferencias de cambio climático. Esto quiere decir que no nada más estén como observadores pasivos, no nada más en los pasillos entregando sus documentos, no nada más buscando y alcanzando a los ministros para poder plantear sus preocupaciones, sino que tengan dentro de la agenda del programa de las conferencias o una mañana o una tarde para poder presentar todos los constituencies, que son los grupos de interés, indígenas, empresarios, organizaciones ambientales, que todas las organizaciones puedan tener un espacio de reconocimiento a sus propuestas. Cada cosa que pueden hacer, por muy humilde que sea, es una gran ayuda para nuestra madre tierra, porque finalmente en ella vivimos. Y como dicen los mayas, in la quech, tú eres yo, tú eres mi hermano. Si yo te lastimo a ti, nos lastimamos todos. Pues la intención y el mensaje va enfocado a que los países, sobre todo los gobiernos, pudieran considerarnos y tomarnos más en cuenta los pueblos originarios de los diferentes países, porque creo que esto valdría la pena que se retomaran muy en cuenta las formas y las prácticas de los pueblos.
Nosotros mismos los niños somos los directores de los propios talleres ambientales en nuestras comunidades. Les damos clases a niños, a más de 30 niños, donde les enseñamos los mondambientes. Mondambiente quiere decir que están ordenados en la naturaleza, al igual que trabajamos la acuacultura, que es la reproducción de seres vivos acuáticos. Y hay razones económicas, hay razones científicas, hay razones sociales, ¿no? Los pueblos indígenas en la cumbre de Cochabamba determinaron el buen vivir. Es una frase que significa el buen vivir. Como pueblos indígenas, nosotros lo único que queremos, por lo que queremos salvar el planeta, es para tener este buen vivir, que es el tener el derecho al agua, a la comida, a las cosas más básicas como seres humanos. Nosotros estamos luchando en la defensa de los derechos de la madre tierra con una previa libre e informada de la consulta para poder defender a nuestra madre tierra. Por eso decimos, la madre tierra es muy importante para nosotros y esta cumbre que tiene que tener una posición muy clara para dar soluciones en la defensa del cambio climático. La madre tierra nos invita a que reflexionemos y que empecemos por nosotros mismos, empezando a respetarnos. Estábamos en esa intención de poder participar junto con los gobiernos, únicamente es que se nos tome en cuenta a los grupos originarios del mundo. Deben defender los intereses de sus países, pero también deben entender que hay que reflexionar cómo podemos desarrollarnos sin volver a contaminar. Si en 20 años no pasa algo con respecto al cambio climático, no bajan las emisiones y seguimos business as usual, o sea, haciendo lo que hacemos, para 20 años nos cuesta más del 7% del Producto Interno Bruto las consecuencias del cambio climático como país. Hay muchas formas, creo yo, de que la sociedad civil puede participar. Primero teniendo conciencia de que todos tenemos que contribuir al cambio climático, a cuidar el medio ambiente, a ahorrar energía, a tener focos más eficientes en las casas, a no desperdiciar agua, a no desperdiciar energía, a cuidar lo que tenemos, a cuidar los bosques, a no quemarlos, a no talarlos. El cambio climático es una amenaza común y puede ser también una causa común. Millones de personas en el mundo, especialmente las mujeres, las niñas y los niños en las comunidades más vulnerables, sufren ya el impacto del calentamiento de la Tierra y todos podemos y debemos hacer algo. Los representantes de las organizaciones indígenas que a nivel mundial deberían trabajar en las negociaciones. Ahora lo que estamos viendo, el cumbre está yendo como una tortuga, sin soluciones, sin dar un paso muy importante hacia adelante, y eso lo estamos notando. Por eso nosotros decimos, aquí tiene que asumir la responsabilidad, son las organizaciones indígenas a nivel mundial en la defensa de los derechos de la madre tierra, en la defensa del cambio climático. We understand that the responsibility of Mexico as the COP president extends beyond this conference. As the head of state of the country hosting the COP presidency, what role would Mexico plan to take to keep the climate change regime advancing, both during the remaining 11 months of its presidency and also in the midterm? And a small additional question, so what role for women do you see in all this? Yo quiero dirigirme a ustedes específicamente como miembro del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. Le pedimos, señor presidente, que podamos entablar unas mesas de diálogo con usted. Para poder establecer políticas públicas a nivel nacional es necesario no solo el diálogo, sino también el establecer análisis de vulnerabilidad que deban ser tomados en cuenta a partir de la participación de toda la sociedad civil.
Hay muchos sectores de la sociedad civil y aún cuando se nos ha abierto la puerta para establecer este diálogo, este acercamiento, creemos que es necesario, vital, que existan mesas de negociación con los organismos representativos de esta acción. Gracias. I am counting on you. I'm counting on you, begging on you to do your very best and come together. Okay is not enough. We need to do great things. We need to move mountains, but we can. Yes, we can. Yes, we can. Thank you. Yo creo que muchas de las organizaciones civiles deben de ser testigos de calidad o pueden ser testigos de calidad en el sentido de vigilar que estos programas se estén cumpliendo, colaborar con el gobierno en que se lleven a cabo, el hacer auditorías o revisiones para que se cumplan con los objetivos que se tienen, el educar a la gente, entrenarlos en temas específicos. En fin, creo que hay una cantidad muy importante de roles que la sociedad civil puede jugar y las organizaciones de la sociedad civil. Es un aspecto, pero también aquí sirve para conocernos, para hacer articulación, participar en los eventos paralelos como sociedad civil. Fíjense, nosotros como pueblos indígenas también somos parte de la sociedad civil, entonces muchas veces cada uno está trabajando su agenda aisladamente y estos espacios sirven para poder articularnos y para poder hacer alianzas. Toda esta movilización de la sociedad civil y que ha habido reflexiones de diferentes perspectivas, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, desde los jóvenes, este movimiento silencioso de la espiritualidad que estuvo aquí presente también, de la perspectiva de los industriales, vimos que los industriales se reunieron y que sin necesidad de tomar grandes acuerdos por parte de los gobiernos, nos damos cuenta que la sociedad civil está avanzando. Qué mejor que haya sociedad civil organizada y especializada con la capacidad técnica de poder asesorar al legislador, de poder asesorar al gobierno y de conocer de primera mano las experiencias propias de quienes van a, en el mejor de los mundos, a aplicar y en el peor de los mundos a sufrir esas medidas legislativas, porque finalmente va a ser la norma jurídica. En ese marco, diría yo, es indispensable escuchar a la sociedad civil por parte de legisladores y gobiernos. El papel del Consejo Técnico Consultivo ha sido muy importante dentro de esta COP, porque nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que tener el Consejo dentro de los temas transversales y fundamentales que está teniendo las organizaciones de la sociedad civil. El tema del calentamiento global ya no solamente tiene que ver con el asunto de cuestiones ecológicas, tiene que ver con un asunto más trascendental que es el desarrollo humano en toda su gama de temas, como es la migración, como es los pueblos originarios, como es el asunto del propio desarrollo de la agricultura, como es el asunto de la economía. Y en esos temas es fundamental la participación del Consejo Técnico Consultivo. Y es muy importante que nos hayan incluido como Consejo Técnico Consultivo, porque como te mencionaba anteriormente, la sociedad civil debe de reunirse directamente con el presidente de la República, con los gobernadores, con los secretarios y tener un nivel de participación muy activa, muy importante por los resultados que ha generado en la construcción de ciudadanía y de resultados que benefician a todos los sectores más desprotegidos. Nos hace importante la presencia del Consejo Técnico ahí. Primero, visibilizar el Consejo y expresar nuestro interés como Consejo en el tema de medio ambiente, en el tema de cambio climático, pero también de ver de qué manera podemos establecer alianzas con otras organizaciones que están interesadas en el tema y también conocer cuál es la postura de los gobiernos en relación a este tema, ¿no? Pensamos que puede haber puntos de coincidencia,
necesariamente también de diferencia, ¿no? Pero estamos comprometidos en trabajar sobre los puntos de coincidencia. Nos interesa abonar en el tema del cambio climático y de alguna manera pues prevenir problemáticas que se pueden atender si les da de debido cuidado antes, ¿no? Por lo que se refiere a la participación concretamente en los diferentes espacios que hemos tenido ahora, yo creo que ha sido fundamental el asunto de la adaptabilidad, en términos de que la sociedad es plural, las organizaciones son diversas, los escenarios y las sedes han sido diversas, y eso ha permitido que también el propio Consejo tenga un aprendizaje de que tiene que vivir y tiene que convivir y tiene que generar esa pluralidad y esa diversidad de sedes para estar presentes en todas y cada una de ellas. Mi opinión es que el Consejo no solo tiene que atender las políticas de fomento, sino todos estimular aquellos temas donde la sociedad civil está generando propuestas, y creo que eso le puede dar una agenda muy rica de discusión, de intercambio, de interlocución con las autoridades. La sociedad civil se ha estado buscando espacios de diálogo desde hace muchísimos años, pues no nada más con gobiernos locales, sino también a nivel federal e internacional. El tema en México es un tema de diálogo que no se había podido cumplir todavía y que no es sino hasta la aparición de una ley en el 94 que nos permite a las organizaciones civiles, a la sociedad civil organizada en México, empezar a tener espacios legales para dialogar, para posicionar nuestras agendas como organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil en México. Creo que la ley es un instrumento legal que nos da muchas posibilidades, pero que no es suficiente. Creo que tenemos que seguir trabajando. Primero, nosotros como integrantes de organizaciones civiles, de estar dispuestos a establecer un diálogo constructivo con el gobierno, pero también que el gobierno deje de ubicarnos como instancias que pueden ser funcionales para sus intereses. El Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento ha jugado un papel muy importante, yo diría que notable, porque empieza el Consejo Técnico Consultivo a estar en este tipo de eventos internacionales dando un mensaje de su existencia. Es un consejo muy joven, tenemos una ley muy joven. Por eso, en esta idea del crecimiento de la visibilidad del Consejo, acudir a encuentros de este tipo en donde está todo el mundo. Es muy importante decir, existe el Consejo. La sociedad civil que queremos participar, pues necesitamos conocer un poco cómo es la situación, el análisis que se hace de esta participación, de qué forma hacer nuestra participación mucho más efectiva y que podamos realmente incidir en esta visión del país. Convocar, ¿no?, de plantear una mesa, pues finalmente de diálogo, ¿no?, para poder discutir la política pública y discutir la incidencia como temas centrales. Creo que esto es un gran logro, ¿no?, en tanto participación y en tanto el poder colocar un tema en la agenda de la COP16 que nunca se había de alguna manera discutido sobre este tema. Yo me quedaría con una última idea, que en este tema de cambio climático hemos demostrado que se puede ir juntos en una agenda común, en este espacio común, gobierno y sociedad civil. Y si estas lecciones las podemos reconocer, nos las podemos apropiar, las podemos internar, yo creo que podremos encontrar que esto es posible también en otros temas. En algunos temas de la agenda internacional a veces es más fácil encontrar estos puntos de coincidencia. ¿Cómo hacemos para que estas prácticas también las llevemos a los espacios de otras agendas en donde todavía tenemos tareas pendientes? Yo creo que ese es el reto. Es una oportunidad que se ha abierto y es una muy buena oportunidad para seguirlas trabajando. Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil.